Ya vamos aquí. Bueno, vuelvo a intentar otra vez entrar. Ahora. ¿Estáis viendo la presentación en casa? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos con el primer tema, que vamos a hablar de la representación digital de la información, ¿vale? Ya os he explicado un poco por qué vamos a utilizar información o por qué vamos a utilizar una codificación binaria, etcétera, y vamos a ver cómo se maneja toda esta información de manera teórica, un poco más numérica. Luego ya iremos avanzando. Vale, pues en el tema vamos a ver en primer lugar algunos conceptos básicos que ya os he introducido un poquillo en esta charla, digamos, informal durante la presentación, pero por centrar un poco más las cosas. Luego veremos los sistemas de numeración, los sistemas binarios, octal y hexadecimal, que son sistemas también, digamos, por así decirlo, más comprimidos de representaciones binarias, traducidas a esas representaciones, a los sistemas de numeración. Veremos un poco cómo se hace la aritmética binaria, la recordaremos muy básicamente. La conversión entre las bases y luego la representación de números enteros en binario, que pueden utilizar distintas representaciones con codificación en magnitud y signo, codificación entera, complemento a 1, complemento a 2, etc. Y cómo se trabaja con magnitud y signo y complemento a 2. Y luego alguna que otra codificación que se suele utilizar, ¿vale? Lo primero de todo es ¿por qué utilizamos complemento a 2? ¿Por qué utilizamos complemento a 2? Complemento a 2 es una representación binaria, ¿vale? Entonces, no sé si me da tiempo a contarlo hoy, pero si no, me gustaría que lo buscáis y que intentéis pensar por qué se utiliza complemento a 2 en computación, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, hay ciertas palabras que nosotros hablamos aquí un poco, la gente de informática, ¿no? Que utilizamos algunas palabras que utilizamos para todo. Hablamos de lo que es un sistema, hablamos de lo que es implementar, etc. Entonces vamos a ver primero qué es un sistema, ¿vale? Pues un sistema es algo, una caja negra, ¿vale? Que a lo largo del tiempo recibe una cierta información, la procesa y produce una salida, ¿vale? Eso se representa como una función, como un sistema se representa como una caja negra que realiza una función sobre unos datos de entrada que son x de t y sobre unos datos de salida z de t. ¿Por qué se llama z de t? Bueno, pues porque hemos dicho que es a lo largo del tiempo. Todo esto lo hacemos de manera automática, entonces no es la misma la salida en un instante del tiempo, no tiene por qué ser la misma, puede ser que lo sea, pero no tiene por qué ser la misma la salida en un cierto instante del tiempo que en la anterior. Si lo representamos como una gráfica si lo representamos como una gráfica de una función, pues tenemos por ejemplo un ejemplo aquí, para la salida, para la señal x de entrada, la salida
tiene una determinada forma. Es decir, para cada instante de tiempo X tengo un valor de instante de tiempo, pero para cada instante de tiempo T tengo un valor de X y tengo un valor de la salida. ¿Vale? Eso es básicamente lo que es un sistema. ¿Vale? Ahora veremos cómo concretarlo un poco más. Bueno, ese sistema que hemos visto ahí es un sistema analógico. ¿Por qué? Porque yo hablo de T, pero T puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor dentro de un espectro continuo de valores. ¿Vale? Y el sistema analógico, los valores pueden tomar las entradas y las salidas, cualquier valor en ese espectro continuo. Es decir, si yo digo que la salida puede valer entre 0 y 10, el valor que puede tomar la salida en un analógico es tanto 0 como 0,1, como 0,001, como 0,00001, como 2, como 4, etc. ¿Vale? Como 4,6, cualquier valor dentro de esos 10 valores que yo digo de manera continua. En un sistema digital no es así. En un sistema digital yo establezco niveles para indicarles cuáles puede tomar. Sí. Hemos visto aquí un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Si yo represento en un sistema digital de 0 a 10, no podré tomar todos los valores. Podría llegar a representar con una determinada precisión, pero entonces necesitaría mucha codificación, pero nunca podría hacerlo de manera continua en un sistema digital. ¿Vale? Sí que puedo llegar a definir el rango de valores que puedo representar y bajando hasta abajo en la codificación, pero no una forma continua. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, un grifo, una cosa tan sencilla como un grifo, pues yo hago un grifo, el agua corre de manera continua y está corriendo ese valor de manera continua. Un pulsador, pues o se enciende o se apaga, ¿vale? Pero no puede estar siempre continuo. ¿Vale? En un reloj, bueno, pues en principio la manecilla va pasando por todas las posiciones y si yo lo detuviera en un cierto instante de tiempo, podría ver en una posición cualquiera de ellas, dependiendo de cómo pille el lado, ¿no? Sin embargo, en un digital, pues el ejemplo que tenéis ahí, iría, dependiendo de la precisión, cada minuto es el único instante en el que puede. Segundos, pero igualmente es diferente. ¿Vale? Y en un pulsador de luz, pues lo mismo, puedo tomar todo el rango, es una resistencia que puedo ajustar o simplemente enciendo o apago. Entonces, los sistemas analógicos establecen semejanzas y los sistemas digitales numerizan. Lo bueno que tienen es que estos sistemas digitales nos permiten hacer estas operaciones sin necesidad de llegar al continuo. Podemos ajustarnos en precisión todo lo que nos haga falta simplemente añadiendo bits, pero el tratamiento de la información es diferente. Bueno, y luego os he mencionado también en el temario, ¿no?, que vamos a ver sistemas combinacionales y sistemas secuenciales. Hemos dicho que un sistema es algo que transforma los datos de entrada en datos de salida a través de una función. Decimos que va a ser un sistema digital porque la información de la X y de la Z es discreta, no es continua, ¿vale? Bueno, y ahora, dentro de estos sistemas, básicamente hablamos de dos tipos de sistemas. Los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales. ¿Vale? Los sistemas combinacionales son aquellos que no dependen del tiempo. Es decir, que muestran la misma salida independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Eso no quiere decir que siempre den la misma salida, sino que se comportan de la misma forma independientemente del tiempo que lleve. ¿Vale? Y un sistema secuencial, la salida en cada instante depende del valor de la entrada en ese instante, pero también del estado en el que se encuentra el sistema. ¿Vale? Un ejemplo de un sistema combinacional digital. ¿Vale? Por ejemplo, una máquina que nos dé el cambio en monedas, por ejemplo, de un billete. ¿Vale? En un billete tenemos un billete de 10 euros, un billete, vamos a poner una pizarra, para que lo entendamos un poquito mejor. Bueno, pues os decía, al final una máquina que tiene que acepta billetes de 5, de 10
de 20 y de 50 euros, ¿vale? Y que produce, simplemente nos da el cambio en monedas dependiendo de la selección, si tenemos, que no lo quiero complicar mucho. Bueno, no lo voy a escribir para no complicarlo, pero imaginar eso, que tenemos una máquina que utiliza, que tiene como entrada billetes de 5, 10, 20 y 50 euros, ¿vale? Y que nos da un cambio dependiendo de si yo le digo que me dé monedas de 20 céntimos o me dé monedas de 50 céntimos o monedas de 1 euro, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada uno de esos, de lo que yo seleccione, la salida de las monedas que me va a dar será siempre la misma, ¿vale? Esto no depende del estado en el que se encuentre la máquina, salvo que esté estropeada. Pero en principio, yo le meto un billete de 5 euros, si le digo que me lo dé en mi billete de moneda de euro, me va a dar un valor, si le digo que me lo dé en 20 céntimos, me va a dar otro valor, y siempre va a ser lo mismo. Es un sistema combinacional. Para una combinación de entrada, yo obtengo una combinación de salida. ¿De acuerdo? No depende del tiempo. Vale, sin embargo, si a esto le añadimos un sistema en el que este resultado puede variar dependiendo de si tengo monedas o no tengo monedas de un determinado tipo, es decir, imaginad que yo selecciono que me lo dé en moneda de 50 céntimos. Pero la máquina tiene además algo guardado que si no le queda moneda de 50 céntimos, te ofrece otra combinación que sea posible. ¿Vale? O sea que cuando yo solicito con 5 céntimos y que me lo cambie en moneda de 50 céntimos, lo primero que hace es ver si le quedan monedas de 50 céntimos. Si no le quedan monedas de 50 céntimos, dice, oye, utiliza monedas de 1 euro, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso depende de lo que ha pasado anteriormente, depende de cuántas personas vinieron a cambiar, de cuántas monedas tenía inicialmente para hacer ese cambio, etc. ¿Vale? Eso es un sistema secuencial, porque depende de las secuencias anteriores. ¿Vale? Y esos son los dos principales sistemas que vamos a ver. Luego hay distintas formas de implementar. Aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que tenemos un sistema combinacional en el que el ángulo del volante se traduce en una serie de piñones que giran tantos grados las ruedas, ¿no? Eso es una traducción. Giro el volante hacia cada dos posiciones, la rueda gira en el sentido correspondiente, pues tantos piñones como hagan falta. Lo giro 3 al otro lado, pues 3 en el otro sentido. Pero eso va fijo, siempre hará lo mismo, ¿vale? Este ejemplo de un sistema secuencial, que es un ejemplo típico, la forma, el caudal en el que sale el agua a partir de un caudal de entrada, pues depende de si está entrando agua, depende de la cantidad de agua que hay aquí, si queda por debajo del nivel del agua, si tengo más cantidad de agua, durará más tiempo el agua que sale, etc. Entonces depende de lo que haya sucedido en el instante anterior. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Entendéis? ¿En casa también? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. No se entiende. Vale. Fenomenal. Bueno, y luego tenemos otra particularidad de estos sistemas, que también los diferenciaremos, que son los sistemas asíncronos y síncronos. Los sistemas asíncronos, las entradas y las salidas del sistema pueden cambiar en cualquier momento, mientras que los sistemas síncronos solamente pueden cambiar con una determinada señal, que es la que guía todo el funcionamiento del sistema, que es el reloj. Ambos son sistemas digitales. Los sistemas digitales pueden ser asíncronos o síncronos, ¿eh? Lo habitual es que tengamos una señal de reloj con la que funcione todo, pero ciertas operaciones son asíncronas. Por ejemplo, el borrado de un sistema, cuando el sistema se queda pillado y tenemos que reinicializarlo, eso no tiene que suceder con un reloj, sino que tiene que suceder en cualquier instante en el que se quede pillado. Bueno, pues un reseteo del sistema habitualmente es asíncrono. Puede ser síncrono, pero habitualmente es asíncrono. Bueno, esas son las dos diferencias. Vamos a trabajar con el tiempo y con sistemas asíncronos, ¿vale? Bueno, y luego también hemos hablado de especificación y de implementación. Cuando diseñamos un circuito digital,
y también cuando diseñamos un programa, aprenderéis cuando diseñamos un programa, es muy importante que sepamos exactamente qué es lo que tiene que hacer el sistema, ¿vale? Aquí hay un concepto que tenéis que ir cogiendo ya, y es que en informática, en un sistema digital, las cosas no funcionan unas veces sí y otras no, ¿vale? Los sistemas o funcionan o no funcionan, y tienen que funcionar siempre para cualquier combinación de entrada. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto yo aquí de las instrucciones, imaginad que yo diseño un computador y digo, el circuito casi funciona, porque funciona para 2 instrucciones, pero para la otra no funciona. No funciona, porque yo lo he diseñado para que funcione con tres operaciones, o con 4, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en el concepto. Esto, sobre todo en las prácticas de los circuitos, cuando hacéis una tabla de verdad, no tengo estas posiciones, las tengo bien, pero esta mal. No, entonces no funciona el circuito porque no hace exactamente lo que yo quería. Y es muy importante que cuando no hace lo que yo quería, que cuando no tengo una operación que no sea de importancia para lo que yo quería, la fijemos también a algo que sea conocido, ¿vale? Entonces, la especificación es la descripción del comportamiento de un sistema sin precisar cómo está constituido. Por ejemplo, la especificación, es decir, construye una máquina que me dé el cambio a billetes de 10, 5 y 50, 20 y 50 euros y me devuelva monedas de 20 céntimos, de 50 céntimos o de 1 euro y que la selección la pueda hacer el usuario y que solamente se pueda seleccionar monedas de un tipo, ¿vale? O que pueda seleccionar de varios tipos. La especificación tiene que ir a todas las posibilidades que tenemos, ¿vale? Y luego está la implementación. ¿Cómo vamos a hacer esta implementación? Porque ahora veremos que hay muchas posibilidades. Yo puedo decir, bueno, pues voy a coger un módulo de tal tipo, puedo utilizar una puerta lógica, puedo utilizar otro tipo de puerta lógica, depende de lo que yo tenga dentro, ¿vale? Bueno, esto, a la descripción de un sistema, a base de un conjunto de elementos más simples que están interconectados y cómo están interconectados. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un coche, es un ejemplo como otro cualquiera. Y luego tenemos lo que definimos como el diseño del sistema o la síntesis y el análisis, ¿vale? La síntesis es el proceso de obtener una implementación que tenga el comportamiento que hemos definido en la especificación, ¿vale? Es decir, cómo lo traduzco en esas cosas. Y el análisis es, una vez que tengo el circuito, saber qué es lo que hace, ¿vale? Entonces, para eso, pues, tengo que analizar para distintas opciones, ¿vale? Entonces, para una especificación dada existen multitud de implementaciones que son válidas. Un ejemplo, todos son coches que realizan la misma función, pero tienen distintas implementaciones porque tienen distintas particularidades. Bueno, y aquí es donde ya están todos estos conceptos que ya os lo había contado antes. Vamos a ver circuitos digitales. ¿Qué significa? Sí. Los circuitos digitales significa, cuando digo que voy a hacer un circuito digital, ¿qué significa que sea digital? Para dar valores concretos, hablar un poquito más alto, si no en casa no se escuchan, ¿vale? Va a dar valores discretos o concretos, exactamente, ¿vale? Luego, vamos a especificar sistemas combinacionales. En eso lo que vamos a aprender a qué es, pues a especificar los sistemas con una codificación. ¿Cómo se especifica ese circuito? Luego iremos a pasarlo a la puerta lógica, esa implementación de esos circuitos digitales, ¿vale? Y luego veremos los primeros sistemas digitales, que son sistemas combinacionales, que no dependen del tiempo, ¿vale? Veremos unos módulos combinacionales básicos para poder hacer estos circuitos combinacionales de una forma más fácil y más rápida. Luego veremos especificación de sistemas secuenciales síncronos, cómo se implementan estos circuitos secuenciales, y luego veremos los módulos secuenciales básicos, ¿vale? Bueno. Y, como ya os he comentado, los sistemas de numeración son mecanismos que nos permiten dar una representación gráfica para cada uno. En principio, definimos cada uno de los sistemas de numeración como un conjunto de dígitos que vamos a utilizar
Cada uno de los dígitos representa directamente un número, como el ejemplo que os he puesto ahí, y la cardinalidad, es decir, el número de elementos que participan en esa representación, se llama la base. Si un sistema binario tiene una cardinalidad de 2, porque solamente puede utilizar dos valores, 0 y 1, el sistema octal utiliza 8, el sistema decimal, que es el que utilizamos, utiliza 10, de 0 a 9, y así sucesivamente. ¿Vale? Luego existe una notación, que es un conjunto discreto de reglas de generación, que permite representar números mayores usando más de un dígito. ¿Vale? Un conjunto de reglas de manipulación de los símbolos, que lo que conocemos como aritmética, y que pueden hacer estas operaciones de una manera coherente y correcta. ¿Vale? Luego, otra cosa importante es que utilizamos una representación posicional. Esto no lo pensamos porque estamos acostumbrados, pero cuando yo pongo el número 37 en decimal, lo que estoy diciendo en realidad es que esto es 7 por 10 elevado a 0 más 3 por 10 elevado a 1. No lo hago habitualmente porque ya estoy acostumbrado a cómo funciona eso, pero si pongo aquí el 437, lo que hago es 4 por 10 elevado a 2. ¿Vale? Es decir, que cada dígito tiene un peso, un peso en función de su posición. ¿Vale? Entonces estamos acostumbrados a hacerlo y esto sucede con cualquier representación, binaria, octal, etc. Todas tienen la misma cualidad o la misma característica de utilizar una cadena de dígitos en la que el bit que tenemos más a la izquierda es el más significativo, el bit que tenemos más a la derecha, porque no lo digo al revés, el bit que tengo más a la derecha es el menos significativo. ¿Vale? Y R es la base del sistema de numeración. En este caso yo he utilizado R igual a 10. ¿Vale? Si utilizo un número binario, pues solamente tengo 2. Si yo represento, solamente puedo utilizar dos valores, pues este sería el 1 por 2, que es la base, R es en este caso, R es igual a 2, 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2. Es exactamente lo mismo que yo hago en numeración decimal, ¿no? Es decir, el número 5, 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 0, son 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y el valor de una cadena es la suma del valor de cada uno de los dígitos, exactamente como acabo de hacer ahora en estos ejemplos. ¿Vale? Bueno, obviamente esto es muy básico, pero conviene que lo entendáis, que lo recordéis. No es igual que suma y resta en binario, pues no es fundamental que sepáis sumar y restar en binario, pero un punto del examen va a ser seguro representación de información. ¿Vale? Bueno, entonces, repasando un poquito lo que acabo de hacer en la pizarra, cada cantidad se representa por un polinomio cuya resolución permite conocer el valor representado. De tal forma que, como se había puesto 17 en base 10, representación binaria en base 2, representación octal, pues como tenemos la representación hasta el 8, pues 8 elevado a 0 por 1, más 2 por 8 elevado a 1. Y la representación en base 16, 1, 1, sería 1 por 16 elevado a 0, más 1 por 16 elevado a 1. Luego la representación de los 16 valores obviamente requiere de una representación. En el caso de que representemos hasta 10, pues en nuestro sistema mental de representación decimal, que es el que utilizamos habitualmente, podemos representar desde 0 hasta 9 los 10 valores distintos. En el binario podemos representar 0 y 1. Cuando tengo que representar en 16, como ya sabéis, tengo que utilizar además las letras de la A a la F para representar los 10 más las letras hasta el 16 de la F. ¿Vale? Bueno, eso lo veremos también con más detalle, pero lo recordáis básicamente. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos los sistemas habituales de numeración en base 10, que es la que nosotros solemos entender, y los sistemas que tienen que ver con los computadores, ¿no? El sistema binario, que ya lo hemos visto, voy incrementando a medida que necesito representar más valores. El sistema octal, pues solamente puedo utilizar 8 valores, que serían de 0 al 7, y a continuación de ahí sería 1, 0, y así sucesivamente.
Y como os decía, esa decimal, para representar hasta 16, tengo que utilizar en el sistema de representación las letras A, B, C, D y F, que corresponderían con el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de nuestro sistema de numeración decimal. Si tuviera que hacer una base de 32, pues obviamente tendría que utilizar más letras o cualquier otra convención que me lo represente. ¿Vale? Bueno. Vale. Bueno, la aritmética binaria que vamos a utilizar, voy a decir algo aquí primero. Aquí en la parte binaria. Vale, una cosa muy importante es que una cosa es el sistema de la base que estemos utilizando y otra cosa diferente es la codificación. ¿Vale? Nosotros estamos utilizando aquí un sistema binario en el que estamos codificando los números decimales según estos valores. Pero como os he contado antes con el ejemplo de la instrucción, yo podría utilizar otra codificación distinta en el que la equivalencia entre los valores no fuera la misma. Simplemente yo tendría que tener claro en la cabeza que mi sistema de codificación es un código. Tendría que tener claro en mi cabeza que el sistema de codificación, por ejemplo, el 4 lo represento como 000 si os quisiera cambiar. ¿Vale? Obviamente esto no es útil. ¿Para qué voy a representar el 4 como un valor que significa el 0 en mi cabeza? Entonces, lo suyo es que yo utilice siempre que pueda una representación, una codificación que tenga que ver con una lógica, con una coherencia, ¿vale? Pero podría cambiarla, ¿vale? Y eso va a pasar cuando representemos en magnitud y signo, en complemento a 2 y en complemento a 1. Son sistemas distintos, todos binarios, pero con representaciones diferentes, ¿vale? Con codificaciones diferentes. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de la codificación, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, pues lo primero que tengo que saber es recordar un poco la aritmética binaria. Vamos a trabajar con la aritmética binaria y la forma de codificarla actualmente es pasar a decimal y de decimal al valor que queramos en binario. Os recuerdo cómo se suma y cómo se resta el binario. La tenéis aquí, bueno, voy a pasarlo, pero no aburriros, 0 y 0 es 0. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 sería 1, 0, por tanto es 0 y me llevo 1. ¿Vale? En la resta 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 sería menos 1, entonces me llevo 1, 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Y la multiplicación, pues tal cual, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces, el mecanismo para sumar esta multiplicación es esta aritmética que utilizamos para poder saber qué representan los números que estamos utilizando. Por ejemplo, para hacer una suma binaria, es un ejemplo aquí, 9 más 11, tenemos la representación en decimal en la izquierda y la representación en binario en la derecha. Lo primero, porque es el 9, ¿no? Pues es 1 por 2 elevado a 3, que es 8, más 1, que es 2 elevado a 0, 9. 8 más 2, 10, más 1, 11. ¿Vale? Si sumo estos dos valores, el binario, bueno, obviamente en decimal es 18, ¿vale? Digo 18 es 20, que estaba restando. El valor de la suma, pues iría sumando 1 más 1 es 0 y me llevo 1, 1 más 1 es 0 y me llevo 1, 1 más 0 es 1 y no me llevo nada, ¿vale? Y 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Bueno, y aquí aparece otra cosa importante, que es la importancia del número de bits que podemos utilizar para representar, ¿vale? Fijaros que yo cuando hago esta operación, si no tengo disponibles todos los bits que yo quiera, si solamente tengo 4 bits disponibles, no puedo representar la suma de estos dos valores, porque le faltaría un número. Por lo tanto, el valor que estoy representando es el 4, no es el 20. Entonces, es importante, cuando elijamos una representación, que pueda representar todos los valores que necesito representar. O sea, que si me dicen que tengo que representar los billetes de hasta 50 euros y tengo que representar el valor de 50, tengo que representar 50 en binario, ¿vale? O puedo hacer una traducción.
Aquí, si tengo que representar sumas que puedan llegar hasta 20, necesito al menos representar hasta 20. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente lo que voy es hasta 31, que es la potencia de 2, porque es binario. Pero al menos tengo que asegurarme eso. Entonces, para yo poder representar, con 4 bits lo puedo representar hasta 15. Si yo quiero representar el resultado de esta suma, necesito un bit adicional, que es ese que tengo ahí. ¿Vale? Entonces, aquí vemos otros dos conceptos importantes que iremos viendo en este tema, que uno es el acarreo, de cuando hago una suma y me llevo una, y otra cosa es el desbordamiento. El desbordamiento es que no puedo representar el resultado porque me faltan bits. No es este ejemplo, en este ejemplo supongo que tengo todo lo que quiera, pero si no tuviera nada más que 4 tendría un desbordamiento de la representación. ¿De acuerdo? Bueno, la resta binaria, igual, representáis en decimal y en binario, ¿vale? Y tenemos 62. Aquí dejamos el acarreo abajo porque el único que nos puede dar un acarreo negativo sería el 1 menos 1 y me llevaría 1, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, en este caso, 1 menos 1 es 0 y me llevo 1, 1 menos 1, 1 menos 0 es 1. Seguimos sumando, tenéis la representación aquí y tenéis el resultado, ¿vale? Bueno, con esto no pretendo aburriros y hacerlo. La multiplicación, pues igual, cada uno de los valores que tenemos ahí. Y obtenemos el resultado con el proceso de multiplicación habitual, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Repasar un poquito la suma, resta y multiplicación y división de binarias. No pretendo aburriros, quiero que lo penséis porque esto es muy básico, pero que lo tenéis ahí hecho, lo presentáis. Si alguien no lo entiende, el próximo día lo vemos. Tenéis algunos problemas ahí, todavía no me da tiempo a hacerlos, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Qué tal en casa? ¿Os habéis enterado? Sí. Bien. Bueno, la verdad es que estaba en contra de venir a la clase, pero ahora que ha pasado la primera clase me alegro. Me alegro de que estéis aquí, de ver que tenemos un poco de normalidad. Por favor, sed muy cuidadosos, tened cuidado con vosotros, sobre todo con los vuestros, que tenemos aquí en la facultad. Hemos tenido muchos casos de gente que ha tenido el COVID en la primera ráfaga, muchos profesores, hubo mucho contagio. Así que en ese aspecto está bien porque muchos están inmunizados, o no sabemos. Pero también, lamentablemente, tenemos mucha pérdida de padres y madres, que somos ya todos bastante mayores. Ha habido pues, bastantes padres y madres que han fallecido de nuestros compañeros. Así que tened cuidado. Ya sé que soy pesado, que estáis antes de oír estas cosas y que os lo repetimos todo el mundo, pero tened cuidado, por favor. Y sobre todo por vosotros en el metro y todo eso. Ya sabemos que aquí los políticos hablan mucho, pero no ponen más valor en el y se tiran los trastos a la cabeza. No cuide vosotros, no lo cuida nadie. Cuidado. Bueno, pues mañana nos vemos, porque no solía dar clase de la primera hora normalmente, decía cuando joven que dar clase el primer día de mal gusto, pero dadas las circunstancias, cuanto más avancemos mejor, y ya que venimos, que sea para algo. Así que nos vemos mañana y cualquier cosa me mandéis un correo por lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Gracias. Tenéis aquí gel, el que quiera utilizar gel. ¿Has subido al campo virtual? Sí. Tenéis todo el tema. Lo único que están subidas son las prácticas porque las estamos cambiando. Escucha, teníamos con respecto al acceder a la competencia y demás, ¿me viene una licencia de Word, PowerPoint y Excel? ¿Y dónde tendría que ir? ¿Por secretaría? No, tenéis desde sistemas informáticos, tenéis acceso a todo el Office 365. Vale. Que es una... Desde la página web de la Computación. Pones Office, yo creo que pones Office 365 en general en Microsoft y cuando te pide si perteneces a alguna institución, pones el correo de la Computación con la contraseña de la Computación y luego también tienes...
acceso a MATLAB, que no sé si lo utilizáis ahora en el momento, pero el MATLAB también está muy bien. MATLAB, que es una herramienta para la programación básica y tal. Y luego tenéis más cosas de... ¿Campos están subidos? Sí, sí, en el campo virtual. Sí. Vale. Nada, tío, hasta luego.